En un mundo donde las almas se reconocen antes de que sus miradas se crucen, abrió los ojos y lo supo. Había perdido algo que desconocía poseer. Una sanadora desconocida había dado su vida por él. Pero lo que nadie sabía era que ese sacrificio despertaría una antigua leyenda, un romance alfa tan poderoso que ni siquiera el velo entre mundos podría separarlos. Prepárate para una historia que trascenderá el tiempo, desafiará al destino y te cautivará de principio a fin. Un viaje donde el dolor se transforma en sanación y el amor en eternidad. Si te encantan las historias de amor con protagonistas alfa, deja un corazón en los comentarios y suscríbete al canal ahora mismo, porque esta historia te acompañará durante mucho más de unos minutos. Ahora, respira hondo y acompáñanos. Despertó entre susurros de la luna y el crujir de las ramas, ignorando que su cuerpo estaba herido y su alma rota. Un alfa que había sobrevivido batallas encontradas. De repente se vio frente al cuerpo de la curandeira que lo había salvado, ya sin aliento. El lobo en su interior rugía, pero algo más profundo lo paralizaba. La culpa, el miedo, el amor eterno que brotaba sin aviso. Su pecho ardía, una sensación nueva que nunca antes había sentido, y entonces lo vio. Una marca dorada emergía como fuego líquido sobre su piel. No sabía qué significaba, solo que su destino marcado había comenzado, y en ese instante algo cambió para siempre. Los árboles parecían inclinarse ante la escena, como testigos callados del sacrificio más puro que jamás había conocido. Él, el alfa, de mirada firme y cuerpo que se levantaba del barro, ahora se sentía débil ante aquella pérdida. La curandeira, mujer de ojos azules y corazón sanador, había entregado todo por él, y su cuerpo descansaba en silencio. El vínculo de alma que los unía se revelaba ahora en dolor tangible, y él entendió que no había respiro posible sin resolver lo que se había roto. Con cada latido, la marca dourada latía también. No era solo señal, era aviso. Era la promesa de un romance sobrenatural que ni la muerte podía destruir. Él parpadeaba, confundido, recordando cuando ella le había tomado la mano en la tormenta, cuando el lobo alzó su aullido bajo la luna llena buscando protección, y todo aquello cobraba nuevo significado. Porque al despertar, supo que él no solo había ganado la vida, había heredado un propósito distinto. Sintió correr la sangre y supo que su existencia ya no era la misma. El sacrificio de ella lo había marcado de una forma que no comprendía del todo. Una cura ancestral había entrado en su linaje. Un ritual prohibido había sido activado sin que él lo supiera. El lobo que cazaba con instinto ahora debía convertirse en alfa que guiaba con conciencia. Y esa transición lo aterraba tanto como lo excitaba. Porque amar en silencio duele, pero amar con destino transforma. El cuerpo de la curandeira estaba inmóvil, pero él notaba su presencia espiritual a su alrededor. Veía brillos tenues en el aire, escuchaba un eco de la voz que lo había confortado. Y aunque la muerte parecía haber cerrado sus labios, algo permanecía vivo. El vínculo de alma. Él dejó caer una gota de lluvia en su mejilla y sintió que ella respondía en silencio, como si dos corazones conectados por una marca divina latieran al unísono. Y él comprendió que su dolor no era solo suyo, era de ambos. El bosque nocturno se volvió escenario de algo más grande que una batalla perdida. En su mente, imágenes de vidas anteriores desfilaron, lobos luchando bajo la luna llena, curanderas corriendo por claros de luz, el mismo sacrificio repetido. Él sintió que aquella marca dorada era la llave, el enlace entre esas almas conectadas. La leyenda dos lobos no hablaba solo de fuerza, hablaba de sacrificio, curación y reencuentro espiritual. Y él, marcado,
Estaba listo o obligado a continuar. Aunque se levantó, cada paso lo dolía. No solo la herida física le recordaba que había despertado, sino que algo en su interior había muerto. Y aunque veía el aliento de su curandeira como neblina en la madrugada, su corazón lo sabía. Nadie más podía sanarlo sino ella. Y nadie más debía pagar por su cura ancestral. Él respiró con dificultad, entre lágrimas silentes, mientras la marca queimaba con esa urgencia de destino. Buscó su capa de piel entre el barro, la ajustó con manos temblorosas, y entonces miró al cielo, a la luna llena que se asomaba entre nubes, como testigo mudo de ese inicio. Porque el romance que apenas comenzaba no era solo entre dos cuerpos, era entre dos espíritus que habían cruzado el mundo espiritual para encontrarse, y el lobo, ahora Alfa, comprendió que su travesía apenas comenzaba. No gritó, no lloró en voz alta. Se arrodilló junto al cuerpo de la curandeira y posó sus dedos sobre la marca dourada que también latía en su pecho. No la tocó, no la apartó, solo la observó, y en esa soledad estremecedora juró silenciosamente: «Te encontraré aunque tenga que atravesar el imposible». Y su mirada se alzó al firmamento, al universo que había escrito aquel sacrificio, y prometió no rendirse. Y así, con la luna llena bañando su capa, el Alfa se levantó. Una nueva figura se recortaba contra el cielo, un lobo dourado de mirada intensa, símbolo del reencuentro espiritual que estaba por venir. El mundo cambiaba, él cambiaba, pero el romance, el vínculo de alma, la cura ancestral, el amor eterno, todo permanecían, y mientras el viento le acariciaba la marca dourada en el pecho, supo que su historia aún no tenía conclusión. Solo un nuevo comienzo. No pudo dormir esa noche. El cuerpo estaba exhausto, pero su alma, inquieta. Cerraba los ojos y la veía, no como antes, no como en recuerdos, sino como una silueta entre nieblas, hablándole sin mover los labios. La curandeira no se había ido, o al menos, no del todo. Su voz llegaba como un susurro que acariciaba el alma, no el oído, y cada vez que su imagen aparecía, la marca dourada en su pecho ardía, como si respondiera a una presencia que cruzaba planos. La primera vez que sintió su perfume en la brisa, pensó que estaba volviéndose loco. Pero cuando su corazón se aceleró sin razón y su piel se erizó sin viento, supo que no era imaginación, era el vínculo de alma. Invisible, sí, pero vivo. Un lazo que había nacido antes de esta vida y que la muerte no había logrado cortar. Cada noche, su rostro lo guiaba entre sueños, entre árboles deformes y luces que danzaban con su paso. Él no sabía a dónde lo llevaba, pero tampoco quería despertar. El lobo dentro de él comenzaba a comprender lo que el hombre aún no podía. Aquella curandeira no era solo un recuerdo, era parte de él. Su espíritu tocaba el suyo, aún a la distancia, y cuando la luna llena asomaba entre las montañas, su pecho brillaba. La marca vibraba como si ella le hablara a través del cosmos. ¿Era esto parte de la leyenda Dos Lobos? Esa conexión que muchos consideraban mito, pero que ahora latía en su carne. No importaba cuánto intentara distraerse, cada camino por el bosque lo llevaba a donde la había encontrado. Cada mirada al río traía la visión de su sonrisa, y cada noche, sin excepción, ella lo llamaba. No con palabras, sino con sensaciones. La tristeza, la ternura, el miedo, todo lo que ella era ahora lo habitaba. Él comprendía que el romance no había terminado, que lo que sentían no era solo pasión trágica, era parte de un ciclo ancestral. Un día despertó con lágrimas en los ojos. Había soñado que la sostenía de nuevo, que ella tocaba su rostro y murmuraba su nombre, pero al abrir los ojos, el mundo era frío.
El fuego de la marca seguía allí, pero su cuerpo temblaba. Era como si el espíritu de ella le diera esperanza, y también dolor. Aquella conexión lo fortalecía y lo debilitaba a la vez, y eso lo aterraba. ¿Hasta cuándo resistiría sin tenerla realmente? Consultó ancianos, rastreadores, brujas. Todos le decían lo mismo. Lo que compartían era un pacto de almas, una conexión que solo se formaba una vez en muchas generaciones. Algunos lo llamaban destino marcado, otros locura. Pero él sabía la verdad. Su curandeira seguía viva, de alguna manera, y él tenía que encontrarla o la marca lo consumiría desde dentro. En sus sueños la veía encerrada, envuelta en cadenas de luz. Pedía ayuda sin voz. No comprendía si era real o ilusión, pero sentía su sufrimiento como propio. El vínculo invisible lo empujaba a actuar, aunque no supiera cómo. Cada noche sus visiones se volvían más nítidas. Cada mañana su cuerpo despertaba más cansado. La conexión exigía algo que aún no entendía. Cierta noche la luna brilló más roja que nunca. Él cayó de rodillas en medio del bosque. Su pecho ardía y su visión se nubló. La curandeira apareció frente a él, transparente, etérea. Tocó su frente y dijo: «Ayúdame, antes de que sea tarde», y desapareció. Desde entonces ya no era duda, era urgencia. El romance que los unía clamaba por redención. Sabía que nadie lo entendería, que ese vínculo de alma no podía ser explicado, solo sentido. La marca dourada era la prueba viva de que su amor no era común. Era sobrenatural, era trágico, pero también era real. Y si el mundo espiritual le hablaba, él respondería. Aunque tuviera que romper las reglas, cruzar portales prohibidos o enfrentarse a sombras del pasado. Al amanecer, decidió partir. No sabía a dónde. Solo sabía que cada paso lo acercaría a ella. El vínculo invisible lo guiaría. No necesitaba mapas ni señales. Su corazón era la brújula y la marca, su promesa, porque un amor eterno no muere, solo espera ser reencontrado. Y la travesía del Beu, aunque lejana, comenzaba ahora. No era el descanso lo que impedía que su alma partiera, era la prisión, algo o alguien la retenía entre mundos. Su cuerpo había dejado de respirar, sí, pero su espíritu seguía atrapado, suspendida en un lugar donde la luz no alcanzaba y el tiempo se estiraba como un eco sin fin. Allí no había cielo ni infierno, solo un silencio espeso, como si las paredes del universo hubieran olvidado cómo susurrar esperanza. La curandeira, aun con su don de cura ancestral, se sentía más frágil que nunca. No comprendía del todo cómo había llegado allí. Recordaba haber dado su último aliento, el calor de su magia envolviendo al alfa, su piel tocando la suya, la promesa no dicha de un amor eterno, pero después, vacío, oscuridad. Una fuerza la había envuelto como cadenas invisibles, arrastrándola hacia un lugar donde el dolor de otras vidas aún sangraba en su pecho. Y entonces lo entendió. No era una muerte común, era un cativeiro espiritual. Los muros de aquel plano eran etéreos, pero imposibles de romper. Ecos de antiguas memorias la envolvían, risas rotas, traiciones pasadas, sacrificios inútiles. La prisión no era física, era emocional, era el peso acumulado de todas las veces que había amado y perdido. Su alma, marcada por la pasión trágica, se había convertido en un imán para espíritus sombríos que temían el poder de su vínculo con el alfa. Y ahora la mantenían ahí, como trofeo. Cada intento de huida terminaba igual. Más cadenas. Las voces le decían que olvidara, que soltara, que muriera en paz, pero ella no quería paz, quería volver, sentía que aún había algo por vivir,
que su sacrificio debía tener un propósito, y sobre todo, sentía que él aún la buscaba. A veces, entre las sombras, escuchaba su nombre. A veces, la marca en su pecho brillaba, aunque ya no tuviera cuerpo. Él la llamaba, y eso la sostenía. Las sombras que la rodeaban no eran solo niebla o miedo, eran conscientes, observaban, se alimentaban de su nostalgia, de sus dudas. Un espíritu en particular, más antiguo y más oscuro, susurraba a diario que el Alfa nunca vendría, que ella era una más entre miles que murieron por amor, que su vínculo de alma era una mentira, pero ella no podía creerlo, porque cada noche sus sueños eran invadidos por él, y ese vínculo la mantenía viva. Fue en una de esas visiones que comprendió. Su prisión era parte de un plan mayor. Alguien temía su reencuentro. Alguien deseaba romper el ciclo eterno de sus almas. Era una batalla que no se veía, pero que dolía. Y en ese mundo espiritual, donde los recuerdos eran armas y los suspiros escudos, la curandeira empezó a prepararse, no para rendirse, sino para resistir, porque si él estaba luchando desde allá, ella no podía rendirse desde aquí. Los días eran eternidades, las noches, tormentas de silencio, pero cada vez que sentía que iba a quebrarse, una chispa de luz surgía en su pecho. La marca dourada aún latía, era pequeña, intermitente, pero real. Y esa luz, por mínima que fuera, era su faro. Ella sabía que no estaba sola, que en algún lugar el Alfa sentía lo mismo, el eco de su alma seguía resonando. Y entonces, un día, la prisión tembló. Un susurro cruzó el velo. «Estoy viniendo por ti». Era su voz, era él, el Alfa. Ella cayó de rodillas, no por debilidad, sino por emoción. El espíritu sombrío rugió con furia. Las cadenas se tensaron, pero algo había cambiado. El romance no se había roto. Al contrario, se estaba fortaleciendo. El reencuentro espiritual era posible, y ahora la prisión también sentía miedo. Cada grieta que aparecía en su celda era una promesa. Cada temblor en el plano, un paso más cerca. Ella sabía que no debía desesperar, pero la esperanza dolía casi tanto como el abandono. Sin embargo, había elegido amar, y el amor nunca fue cobarde. Así que, con cada pensamiento, enviaba fuerza a su Alfa, porque si él cruzaba el Beu, ella tenía que estar lista. La curandeira no era solo una prisionera, era un faro encendido en la oscuridad, una llama que aún ardía, y aunque las sombras intentaran apagarla, no podían negar lo inevitable. El destino marcado por la lenda Dos Lobos no podía ser detenido. Y cuando las cadenas se rompieran, el mundo espiritual temblaría ante el poder de dos almas, conectadas por algo que ni la muerte pudo destruir. No era solo su ausencia lo que dolía, era un dolor que le brotaba del pecho y se extendía por todo el cuerpo, como si algo vital se le arrancara lentamente. El Alfa sentía cómo el alma de la sanadora se alejaba, y cada segundo lejos de ella parecía mermarle las fuerzas. No entendía cómo, pero lo sabía. Ella seguía viva en algún lugar, no en este mundo, pero tampoco completamente fuera de él, y esta incertidumbre era un veneno que le quemaba por dentro. Esa misma noche, cayó de rodillas en el bosque, aullando a la luna llena, implorando respuestas. Su marca dorada ardía como fuego sagrado. Los árboles circundantes temblaban, como si presintieran la furia y el lamento de un lobo con el corazón roto. Su dolor lo llamaba, resonando en su mente como un susurro urgente. Era más que anhelo, era un vínculo de almas en agonía. Decidido a encontrarla, partió sin rumbo, guiado únicamente por una voz invisible. Cruzó montañas nevadas, bosques ancestrales y ríos profundos. Cada paso parecía guiado por una fuerza superior, como si el destino marcado por sus almas trazara el camino. Dormía poco,
comía menos. Su cuerpo se debilitaba, pero su corazón latía con la fuerza de quien se niega a perder. Buscó respuestas entre los ancianos del clan, entre los curanderos antiguos, entre los espíritus del bosque. Todos dijeron lo mismo. Estaba unido a ella por algo más antiguo que el tiempo. Un amor ancestral, un vínculo que abarcaba generaciones. Pero también dijeron que si no la encontraba pronto, ambos perecerían. El vínculo de almas, al romperse, se convirtió en una maldición que los consumió a ambos. La desesperación se apoderó de él. Empezó a tener visiones. Veía a la sanadora en lugares desconocidos, un templo destruido, un espejo roto, una celda de luz. A veces ella lo llamaba, otras veces solo lloraba y se despertaba gritando. Sabía que no podía esperar más. Tenía que actuar, pero ¿cómo podría salvar a alguien de un mundo donde los vivos no se atreven a entrar? Fue entonces cuando, en una aldea olvidada, encontró a una bruja que hablaba con los muertos. Ella miró su marca dorada y se estremeció. Dijo que allí había una energía ancestral, algo que no había visto en siglos. Y reveló, el sanador estaba atrapado en el mundo espiritual, no muerto, sino cautivo. Y si quería salvarlo, tendría que recorrer un camino que nadie se atrevía a transitar. Las palabras de la bruja fueron como cuchillas. Confirmaron sus temores, pero también le dieron una guía. Habló del velo, una frontera entre mundos, sellada por antiguos rituales prohibidos. Dijo que había un precio que pagar, que el cuerpo físico podría no resistirlo, pero él no dudó. Porque el amor, el verdadero amor, no teme a la muerte, la desafía. Con la ayuda de la bruja, comenzó los preparativos. Reunió hierbas raras, sangre de lobo ancestral y cenizas de un árbol antiguo. El ritual exigía valentía, dolor y entrega. Tendría que enfrentarse a sus propios demonios, y ese en el fondo lo sabía. El viaje no era solo físico, sino espiritual. Era el reencuentro de un alma que siempre había buscado a la otra, incluso sin comprender el porqué. En la víspera del ritual, se sentó junto a la hoguera y lloró. Por primera vez desde que la perdió, dejó que las lágrimas fluyeran, no por debilidad, sino por amor, porque ahora lo comprendía. Su sacrificio había sido real. Y ahora le tocaba a él sacrificarlo todo, dar su vida, si fuera necesario, por ese romance sobrenatural que no podía ni debía terminar así. Cuando la luna llena se alzó en el cielo, la bruja encendió el círculo. El alfa entró, sintiendo arder su piel y latirle el corazón con fuerza. La marca dorada brillaba con una intensidad absurda. Yaco, antes de cerrar los ojos, susurró, «Espérame, mi sanadora. Ya voy». El ritual aún resonaba en los huesos del alfa cuando la bruja, con la mirada perdida y la voz ronca, reveló algo que lo cambió todo. El encarcelamiento espiritual del sanador no era casualidad. Era la consecuencia de un antiguo hechizo lanzado por alguien que jamás habría imaginado, su propio padre. Un alfa poderoso, temido y cruel, desterrado décadas atrás, pero cuyo espíritu oscuro sobrevivía en las sombras del mundo espiritual. Había temido el poder de la unión entre el lobo y el sanador, un vínculo de almas capaz de romper maldiciones y liberar clanes enteros del ciclo del dolor ancestral. Este padre, ahora más sombra que ser, empleó fuerzas ocultas para impedir que el amor entre ambos se consumara. En vida había cazado sanadoras. En la muerte comenzó a corromper el velo. Cada vez que la sanadora se sacrificaba por él en vidas pasadas, el espíritu oscuro la atraía de vuelta, aprisionándola. Y esta vez lo hizo aún más cruelmente. La dejó morir en brazos del alfa, solo para atraparla en un cautiverio eterno de recuerdos dolorosos. Su dolor era el alimento del espíritu oscuro, y su desesperación
la cadena que lo ataba a esa oscuridad. El Alfa escuchó todo en silencio, con el puño apretado y el corazón en guerra. La sangre de ese monstruo corría por sus venas, la misma sangre que ahora palpitaba en la marca dorada de su pecho. Pero también sabía que el vínculo con la sanadora era más fuerte, era más puro. Lo que existía entre ellos era irrompible, ni siquiera por el pasado más cruel. Se sentía dividido entre la ira y el miedo, entre el lobo sediento de venganza y el hombre que solo quería salvarla. Pero una cosa era segura, ahora sabía contra quién luchaba. La bruja le entregó entonces un antiguo artefacto, una piedra lunar envuelta en raíces vivas. Dijo que le ayudaría a encontrar el origen de la maldición. Dentro de la piedra había fragmentos de los recuerdos de su padre. Vidas pasadas, decisiones tomadas, promesas hechas a la oscuridad. Al tocarla, el Alfa vio destellos. Un chico rechazado, un joven corrompido por el miedo al amor, un Alfa enloquecido por el poder. Y entonces lo comprendió. Su padre no odiaba a la sanadora. Temía lo que ella representaba. Sanación, luz, liberación, todo lo que la oscuridad no puede soportar. Estas visiones no solo revelaron verdades, sino que también pusieron a prueba al Alfa. Vio versiones de sí mismo fracasando, abandonándola, eligiendo el poder en lugar del amor. Cada visión era como una cuchillada que le cortaba el alma, pero también eran espejos que mostraban quién había sido, quién era y quién podía llegar a ser. Y en cada línea temporal, la sanadora estaba allí, siempre esperando, siempre luchando, siempre sacrificándose. Ya no podía permitir que esto continuara. Era hora de romper el ciclo. De vuelta en el templo de la bruja, el Alfa trazó con sangre el símbolo del cruce. Sabía que para enfrentarse a su padre, tendría que confrontar su propia esencia. El espíritu oscuro se alimentaba del miedo, la duda y el dolor. Pero ahora portaba algo que su padre jamás había conocido, un amor verdadero, sellado por almas conectadas y una marca sagrada. Este amor era su arma, su luz, y con ella, el lobo despertó con toda su fuerza ancestral, listo para cruzar el velo y luchar por aquello que había sido su destino desde el principio de los tiempos. La bruja advirtió: cruzar el velo sin estar completamente equilibrado podría significar el fin, no solo de la vida, sino del alma. Para cruzar al otro lado, tendría que dejar atrás todas las cadenas, el odio, la culpa, incluso el miedo a perderla. Solo entonces podría llegar hasta la sanadora, que ahora vagaba entre el olvido y el dolor. El Alfa respiró hondo. Sabía que no había tiempo que perder. La marca dorada comenzaba a desvanecerse, y con ella la presencia de la sanadora se debilitaba. Si esperaba más, la perdería para siempre. Antes de partir, escribió un último mensaje en el tronco de un árbol sagrado, no para los demás, sino para ella misma. Por si acaso pudiera oírlo en el mundo espiritual. Decía: te elegiría en cada vida. Espérame. Y con esa promesa comenzó el ritual. El bosque enmudeció. El viento cesó, y la luz de la luna llena cayó directamente sobre él. El círculo de piedras se iluminó, y entonces todo se tornó blanco. Era la travesía, la caída, el reencuentro con un pasado que aún ardía, y el comienzo de una batalla que lo cambiaría todo. Al otro lado, el velo se reveló como un campo infinito de recuerdos rotos. Voces, gritos, risas y llantos se mezclaban. La presencia del padre se cernía como una densa sombra, observándolo, susurrando mentiras, intentando confundirlo. Volverás a fracasar. Ella no quiere ser salvada. Es demasiado tarde, pero el Alfa caminaba con paso firme. Cada paso le recordaba el dolor que sintió al perderla. Cada recuerdo era combustible, y sabía que en algún lugar ella lo estaba esperando.
y esta vez no la dejaría sola. Y así, guiado por sueños, marcado por el dolor, sostenido por el amor, el Alfa se acercó al corazón de las tinieblas, donde el alma del sanador estaba cautiva, donde el espíritu oscuro lo aguardaba con odio y promesas de destrucción. Pero ya no era solo el hijo de un monstruo, era el elegido, aquel que cruzó mundos por un vínculo que ni siquiera la muerte podía explicar. Y ahora, con el corazón ardiendo y el alma iluminada, estaba listo para luchar. El cruce no era una puerta, era una caída. El Alfa sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies y la realidad se desgarraba como un velo húmedo. La luz de la luna se convirtió en sombras líquidas y el bosque circundante se disolvió como humo. No cayó ni se elevó. Simplemente flotó entre recuerdos fragmentados. Su alma parecía ser arrastrada en 1000 direcciones a la vez, como si todo el pasado lo llamara de vuelta. El velo de los espíritus no era un lugar, era un espejo de dolor, culpa y lo que quedó sin decir. Al tocar tierra al otro lado, se encontró frente a un campo brumoso. Árboles retorcidos susurraban nombres. Estatuas rotas de versiones pasadas de sí mismo lo observaban con ojos vacíos. Cada paso era un recuerdo, cada respiración un dolor ancestral, y en el centro de todo, allí estaba ella, no la sanadora viva, sino fragmentos de ella, su risa perdida en el viento, su perfume flotando entre hojas secas, su mirada reflejada en aguas oscuras. Su alma estaba allí, pero dispersa, disuelta en recuerdos rotos. De repente empezó a oír voces, algunas familiares, otras distorsionadas. Fracasaste, se sacrificó en vano, siempre eliges demasiado tarde. Eran ecos de las vidas que habían vivido, de las veces que no pudo salvarla, de las veces que tuvo miedo, de cuando eligió el clan, el orgullo, el deber en lugar de a ella. Esas voces lo destrozaron por dentro, pero también lo despertaron, porque por primera vez vio sus defectos y al reconocerlos dio el primer paso para superarlos. Durante el viaje vio distintas versiones de la sanadora. Algunas lo abrazaron, otras lo rechazaron, algunas lloraron, otras gritaron. Todas llevaban heridas que él había causado, incluso sin querer. El velo no perdonaba a nadie, no podía simplemente buscarla, tenía que demostrar que era digno, que estaba listo para romper el ciclo, para amar de verdad, con entrega, con sacrificio, sin esconderse. Fue allí, en esa prueba silenciosa, donde el Alfa dejaría de ser simplemente el heredero de un espíritu oscuro, para convertirse en el guardián de un alma dorada. Guiado por la marca dorada en su pecho, atravesó campos donde el tiempo no existía. Vio lunas caer del cielo, lobos de luz danzar entre las nubes, sus propios reflejos convertidos en sombras que intentaban detenerlo. Cada prueba era más difícil que la anterior, pero en todas ellas sintió la presencia de la sanadora observándolo. Quizás ella no sabía quién era, quizás no recordaba el amor, pero aún así estaba allí, como si una parte de ella todavía creyera que él regresaría. Fue entonces cuando llegó al corazón del velo, un claro formado por espejos rotos, donde el tiempo se repetía. Allí vio el instante exacto de su muerte, repetido sin cesar. Cada repetición era un dolor, un recordatorio, y allí, en el centro del claro, estaba su alma, arrodillada, abrazándose a sí misma, en absoluto silencio. No reaccionó, no lloró, era como si me hubiera rendido, como si el dolor de todas sus vidas la hubiera silenciado, y el Alfa se quedó paralizado, porque incluso allí, incluso tan cerca, no sabía qué hacer. El espíritu oscuro del Padre emergió, no con gritos, sino con sonrisas, con dulces palabras. No necesitas salvarla. Ya lo intentaste, fracasaste,
Déjala descansar. Puede ser libre. La tentación era real, el cansancio pesaba, la culpa lo abrumaba, pero entonces el alfa miró la marca dorada y palpitó. No con dolor, sino con amor, con esperanza. Era la respuesta que necesitaba. No importaba cuántas veces hubiera fracasado, lo que importaba era seguir eligiendo, y eligió a ella. Caminó hacia ella, incluso mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Se arrodilló, tocó su piel espiritual con la punta de los dedos, y habló con voz temblorosa pero firme: en cada vida vengo por ti, en cada vida te elijo. El alma de la sanadora se estremeció. Los espejos a su alrededor comenzaron a vibrar. El dolor empezó a disiparse y una lágrima rodó por su mejilla. Por primera vez en milenios, estaba reaccionando. El recuerdo del amor regresaba, y con él la sanación ancestral, pero el velo no lo pondría fácil. La tierra se abrió. Las sombras del pasado intentaron arrastrarlos de vuelta. El espíritu oscuro gritó, enfurecido, pero ahora estaban juntos. Él la abrazó, ella se dejó abrazar, y allí, en medio del caos, dos almas rotas se reconocieron y comenzaron a sanar. La marca dorada brilló con tanta intensidad que rasgó el velo, y el camino de regreso al mundo físico se abrió. Aún quedaba una batalla por librar, pero ahora estaban listos. Mientras el mundo espiritual comenzaba a desmoronarse a su alrededor, un puente de luz se formó. El alfa cargó al sanador en brazos y dio el primer paso hacia el cruce final. Ignoraban lo que les aguardaba al otro lado, pero sabían que, juntos, poseían algo que ni el tiempo, ni el dolor, ni la muerte podrían borrar. El vínculo del alma, sellado a través de las vidas. Y así, al cruzar la luz, se prepararon para afrontar la mayor oscuridad de todas. Parecía distinta. No en apariencia, sino en esencia. El alma de la sanadora ante él era un delicado reflejo de lo que una vez fue. Estaba allí, pero le faltaban partes robadas por el dolor, el silencio y el abandono. Cuando él se acercó, ella no retrocedió, pero tampoco sonrió. Su mirada era la de alguien que recordaba y temía recordar. Y eso le rompió el corazón al alfa, porque lo sabía. El dolor que ella cargaba no provenía solo de esta vida. Provenía de todas las vidas en las que no pudo salvarla. No dijo nada de inmediato, simplemente se arrodilló. El silencio entre ellos era denso, pesado como la niebla, pero dentro de ese silencio había amor, un amor que no necesitaba palabras. La miró con ojos llenos de culpa, pero también de esperanza, la esperanza de que, esta vez, no la abandonaría, de que afrontaría todo a su lado. Porque, aunque sus almas se hubieran perdido 1000 veces, cada parte de él siempre regresaba a ella. Y eso, ella lo sentía. Sus manos temblaron al tocarlas de ella. La piel espiritual del sanador era fría como la piedra. Pero al contacto, algo cambió. Una chispa, un destello de memoria. Ella cerró los ojos y por un instante suspiró, como si sintiera el eco de algo olvidado. Él susurró: «He regresado, como siempre regreso». Y esas palabras atravesaron sus barreras, abriendo pequeñas grietas en su dolor. Fue el comienzo, no de la sanación, sino del reencuentro. Retrocedió un poco. El miedo aún era mayor que el reconocimiento, y él lo comprendió. No podía apresurar el tiempo, así que comenzó a contar su historia. Habló de todas las visiones que había tenido, de los caminos que había recorrido, del dolor que sintió al perderla. Habló de la marca dorada, del vínculo que los unía, y con cada palabra a ella se le llenaban los ojos de lágrimas, porque en el fondo ella también lo había sentido. Simplemente no sabía si podría volver a confiar.
El mundo a su alrededor comenzó a cambiar. La oscuridad del velo pareció desvanecerse. El claro se iluminó. Los recuerdos distorsionados se aclararon. Era como si su amor estuviera reconfigurando la mismísima esencia espiritual. Ella se acercó, tocó su pecho, y allí, bajo sus dedos, sintió palpitar la marca dorada. Estaba cálida, viva, y por primera vez desde su muerte, lloró. Pero no de dolor, de alivio. Con la cabeza apoyada en su pecho, oyó lo que siempre había anhelado oír. En toda mi vida te elegiré, hasta que el tiempo se rinda ante nuestro amor. Y esas palabras, pronunciadas con voz firme y lágrimas en los ojos, derribaron las últimas barreras. Lo recordó todo. ¿Quién era él? ¿Quién era ella? Cada sacrificio, cada promesa, cada caricia interrumpida por tragedias, y decidió. No volvería a huir. Se abrazaron, y en ese abrazo, vidas enteras sanaron. Todo viejo dolor, toda separación, toda muerte, se disolvió en la presencia del otro. El vínculo de almas, que una vez los había herido, ahora los fortalecía. Era como si por fin estuvieran donde debían estar. El espíritu de la sanadora, antes débil y disperso, ahora palpitaba con su propia luz. Ella regresaba, porque él nunca se rindió. El claro del velo se había convertido en un jardín. Brotaban flores de la tierra, hechas de recuerdos recuperados. La luna brillaba sobre ellos, aunque no estuviera allí. Era el símbolo del amor eterno, ese que desafía el tiempo y vence a la muerte. No sabían cuánto tiempo les quedaba antes de que el velo los desterrara o se desmoronara. Pero, por un instante, no importó. Simplemente estaban juntos. Entonces ella habló. Su voz, suave como el viento entre las hojas, dijo: «Quiero volver, pero solo si es contigo». Y él asintió, porque el mundo sin ella no era un mundo, era supervivencia. Y ahora era tiempo de vivir, juntos, en cualquier plano, en cualquier forma, en cualquier eternidad, y así comenzaron a caminar de regreso, juntos, como siempre debieron haber estado. Al dar sus primeros pasos fuera del claro, sintieron que la oscura presencia se acercaba. El reencuentro se había producido, pero la prueba final aún les aguardaba. El espíritu maligno no permitiría su unión, y ahora, unidos, tendrían que luchar, no solo por sus vidas, sino por el derecho a amar, porque a veces el amor es el mayor acto de rebeldía que existe. El aire se volvió más denso, la luz a su alrededor comenzó a titilar, como si el velo mismo presintiera el peligro inminente. La tierra tembló. De las sombras más profundas surgió una figura encapuchada, con ojos que no brillaban, sino que consumían. Era él, el espíritu del antiguo Alfa, el padre del lobo. Su mirada estaba cargada de resentimiento ancestral, y su presencia hizo temblar el mismísimo bosque espiritual. El sanador estrechó la mano del Alfa. Ahora sabían lo que les esperaba. El padre no habló. Simplemente alzó la mano y con un solo gesto arrojó al Alfa contra los árboles. La sanadora gritó, pero el Alfa se levantó, tambaleándose con los ojos llameando de furia. Sintió su corazón, sabía que no podía fallar, pero el espíritu oscuro era poderoso, alimentado por siglos de odio. Cada golpe hería más que el cuerpo, hería el alma, e incluso unidos estaban en desventaja. La sanadora cerró los ojos, respiró hondo, tocó el suelo con ambas manos, y de la tierra espiritual surgió una luz dorada, suave y cálida. Era sanación ancestral, de la que proviene de la esencia de la vida, del amor. Canalizó la energía hacia el Alfa y éste se levantó con un nuevo brillo en los ojos. La marca dorada en su pecho ardía con intensidad. Ahora ya no luchaba solo.
La batalla se intensificó. Ataques espirituales sacudieron el velo. Los recuerdos se hicieron añicos como cristal, los sentimientos estallaron como truenos. El alfa luchó con la fuerza de un lobo ancestral, pero fue el amor de la sanadora lo que lo mantuvo en pie. Y cuando ella se interpuso entre él y el espíritu de su padre, el tiempo pareció detenerse. Abrió los brazos y dijo: «Aquí termina tu maldición, aquí comienza nuestra eternidad». El espíritu rió, un sonido sin alma, y avanzó. Pero esta vez, el sanador no retrocedió. Usó la sanación como escudo, la luz como espada, el amor como armadura. El impacto entre ambos fue tan poderoso que el mundo espiritual se resquebrajó. Fisuras de luz aparecieron en el cielo etéreo, y el Padre, por primera vez, retrocedió. Gritó. Su forma comenzó a disolverse. El alfa se unió a ella. Los dos, uno al lado del otro, formaron un círculo de luz y sombra en equilibrio. Él rugió como un lobo. Ella entonó un canto ancestral, y en ese instante, pasado y futuro colisionaron. Vidas pasadas se alinearon. Dolor y sanación se encontraron, y el espíritu oscuro, incapaz de soportar tanta pureza, fue consumido por su propia oscuridad, pero el precio de la batalla fue alto. La sanadora cayó de rodillas, débil. La conexión con el mundo espiritual la estaba agotando. Miró al alfa con tristeza. Él corrió hacia ella y la abrazó, y entonces intentó sacrificarse. Quería usar el resto de su energía para sellar el velo y protegerlo, pero él no lo permitió. No otra vez. Él le tomó el rostro entre las manos y, con voz temblorosa, dijo: «Si tú mueres, yo también muero. Basta de finales trágicos. Nuestro destino es estar juntos». Y en ese instante, la marca dorada que compartían brilló como nunca antes. Una nueva energía los envolvió. No era destrucción, era fusión. Sus almas comenzaron a entrelazarse irreversiblemente. El mundo espiritual estalló en luz, un rugido profundo resonó, y del centro del destello emergió una nueva criatura. Un lobo dorado, majestuoso, con ojos que reflejaban dos almas, un ser hecho de vínculo, de amor eterno, de un destino marcado. No habían vencido por la fuerza, habían vencido por amor, por el valor de no volver a perderse. La oscuridad se desvaneció, el velo se restauró, y el lobo dorado caminó hacia el portal de regreso al mundo físico. Era hora de despertar, juntos, no como antes, sino como uno solo, como la leyenda viviente de un alfa y una sanadora que, incluso en 1000 vidas, siempre se eligieron mutuamente. Y aún quedaba más por venir. La luz que rodeaba al nuevo lobo dorado era tan intensa que el tiempo parecía haberse detenido. Era como si el mundo espiritual contemplara con reverencia el nacimiento de algo sagrado. Dentro de esa criatura, dos almas palpitaban en perfecta armonía. El alfa y el sanador ya no eran dos, eran un solo ser. Y en este nuevo estado sentían cada recuerdo, cada dolor y cada promesa como si fueran un único hilo entrelazado del destino. El lobo dorado avanzaba lentamente por el claro, donde antaño reinaba el caos. Ahora había paz. Donde las sombras aullaban, reinaba el silencio. Donde el dolor se extendía, ahora había sanación ancestral, e incluso los vientos del velo parecían danzar alrededor de esta nueva forma de vida. Era como si la esencia misma del mundo espiritual hubiera reconocido que allí, antes que todos los planos, había surgido un nuevo tipo de amor, uno que no exigía sacrificio alguno. El viaje de regreso fue silencioso. El portal se abrió como un suspiro, suave y dorado. Y al cruzarlo, el cuerpo del lobo dorado se fragmentó en luz. Cuando el polvo espiritual cayó sobre el suelo del antiguo templo, allí estaban los dos, desnudos, frágiles,
pero vivos. En sus pechos lucía la misma marca dorada, palpitando al unísono. Un solo latido, un solo ritmo, un destino compartido. El alfa la abrazó con fuerza. Ella lloraba, pero ahora eran lágrimas de alivio. Habían vencido, habían superado lo imposible, y seguían allí, juntos, respirando, sintiendo, e incluso en silencio. Sus ojos lo decían todo. No necesitaban prometer nada más, porque su amor había trascendido todas las pruebas, y ahora era parte del universo mismo. A su alrededor, las ruinas del templo parecían florecer, como si el mundo físico también reconociera el renacimiento. La marca dorada atraía la luz del cielo, creando pequeños rayos dorados que danzaban en el aire. Era un renacimiento espiritual manifestado en la materia, una bendición silenciosa, un milagro visible, un recordatorio de que el verdadero amor no se desvanece, se transforma. La sanadora tocó el rostro del alfa y susurró: «Jamás volveremos a separarnos». Él sonrió, por primera vez sin dolor en los ojos. El peso de sus vidas anteriores se había disuelto. Su sacrificio, que antes había parecido el final, había sido el comienzo de una nueva era para ellos. Ahora no había lugar para la separación, solo para la plenitud, y aun sin hablarlo, lo sabían. Su vínculo de almas ya no era una cadena, era un puente, un canal de poder, sanación y verdad. Cuando uno pensaba, el otro sentía. Cuando uno sonreía, el otro se reconfortaba. Era como si la vida por fin tuviera sentido, como si, tras tanta búsqueda, el amor los hubiera encontrado justo donde debía estar. Salieron del templo lentamente. Sus pasos ya no estaban llenos de dolor, sino de descubrimiento. El mundo parecía nuevo. Los colores, más vibrantes. Los olores, más intensos. Los sonidos, más profundos. Era como volver a nacer, pero con la conciencia de quienes habían vivido 1000 muertes antes. Y con ello, la certeza de que ningún mal podría volver a separarlos. Al alejarse, miraron atrás por última vez. La entrada del templo, ahora sellada, brillaba como un símbolo eterno. El lugar donde murieron y renacieron, donde lo perdieron todo, y se encontraron a sí mismos, donde el lobo y el sanador dejaron de ser leyenda y se convirtieron en la eternidad viviente. Y con eso partieron, no para empezar de nuevo, sino para continuar. Porque cuando dos almas se encuentran en el momento justo, ni siquiera la muerte puede detener su amor. Y ahora, el lobo dorado vivía entre ellos, como guardián, como recuerdo, como promesa. Su historia había cambiado, pero algo aún los aguardaba, algo ancestral, susurrando en el viento. Y lo sabían, el destino nunca duerme, y la próxima luna llena se acercaba. El bosque los recibió en silencio. Cada paso entre las hojas era como un susurro de la tierra que decía: «Bienvenidos de nuevo». El alfa y el sanador, ahora marcados por algo más allá de lo físico, sentían el mundo a su alrededor de forma distinta. El vínculo que los unía ya no era solo amor, era un eco viviente entre planos, como si sus almas fueran brújulas mutuas, y esto se reflejaba en todo lo que tocaban. Al regresar al clan, las opiniones estaban divididas. Algunos se arrodillaron, reconociendo el milagro. Otros retrocedieron, atemorizados por lo que no podían comprender. Después de todo, no todos los días 2 guerreros regresaban del velo con la marca de una doble alma, pero no buscaban aprobación. Su misión ahora era diferente. Ya no pertenecían al mundo tal como era, sino que debían protegerlo tal como podría ser. El antiguo anciano del clan fue el primero en acercarse. Tocó la marca en el pecho del alfa y lloró. Dijo que siglos atrás,
Una profecía hablaba de dos corazones que brillarían como uno solo bajo la luna llena, que traerían equilibrio entre la luz y la sombra, que guiarían a los lobos en tiempos de oscuridad. Y allí estaban, vivos, reales, listos. Pero incluso con toda la reverencia, lo sabían, el clan ya no era su hogar. Los muros, las reglas, los pactos, todo eso les quedaba pequeño. Necesitaban libertad, cielos abiertos, silencio. Así que, al caer la noche, lo dejaron todo atrás. Se dirigieron a las montañas, donde el viento contaba historias ancestrales y las estrellas estaban más cerca. Construyeron un refugio entre árboles ancestrales, donde la naturaleza era ley, donde cada amanecer era un nuevo pacto con la eternidad. Vivían en armonía, cazaban juntos, meditaban, sanaban a los heridos que el destino enviaba allí, como si el mundo mismo los hubiera elegido como faro. Se convirtieron en leyenda viviente, y con el tiempo, en mito. Decían que quien se perdiera en el bosque podía oír pasos silenciosos, como los de un lobo, pero con dos corazones, que si mirabas con atención, podías ver una sombra dorada que atravesaba la niebla, con ojos que abarcaban el cielo y la tierra, y que si ella estaba lo suficientemente triste, la voz de la sanadora se oía en el viento, susurrando que el verdadero amor nunca muere. A los niños se les enseñaba a respetar el bosque. Los jóvenes hacían promesas bajo la luna llena, y los ancianos contaban la historia del lobo con doble alma, como si guardaran un preciado secreto. Porque, en el fondo, todos querían creer que existía algo superior, que el amor, en efecto, podía vencerlo todo, que el alma tenía memoria, y que algunos encuentros estaban escritos mucho antes del primer latido del corazón. El tiempo pasó, pero a los ojos de quienes los veían jamás envejecieron. Tal vez porque el amor los mantenía jóvenes, o tal vez porque vivir fuera del tiempo era el precio y el regalo de haber cruzado el velo y haber regresado con la verdad reflejada en sus ojos. Sabían que no podían quedarse para siempre, pero mientras estuvieran allí, aprovecharían cada segundo al máximo. Y entonces, una noche, el bosque enmudeció. La luna llena brillaba con más intensidad que nunca, y se oyeron dos aullidos, no como una despedida, sino como una celebración. Como si por fin, tras todas las pruebas, se hubieran encontrado no solo el uno al otro, sino también su verdadero hogar, su eternidad. Desde entonces, dicen que si entras al bosque en una noche de luna llena y cierras los ojos, puedes oír dos corazones latiendo al unísono, no por miedo, sino por amor, y que en ese sonido vive la memoria de un sanador y un líder que lo desafió todo y regresó convertido en leyenda. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia te ha conmovido. Al igual que el vínculo entre el alfa y el sanador, tocó algo profundo en su interior. Quizás tú también has sentido que existe algo superior que conecta las almas en este mundo. Algo que ni la distancia, ni el tiempo, ni la muerte pueden borrar. Pero dime, ¿cuántas veces has ignorado esa llamada? ¿Cuántas veces has dejado que el miedo te impidiera ver lo que era real? Hoy, esta historia no es solo fantasía, es un espejo, un recordatorio de que el verdadero amor requiere valentía, compromiso y, a veces, superar lo imposible. Si esta historia te ha conmovido, comenta abajo. ¿Crees en el amor de vidas pasadas? Y si estuvieras en el lugar del sanador, ¿habrías hecho lo mismo? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos mientras seguimos explorando estas historias que nos recuerdan quiénes somos en realidad, porque el próximo capítulo podría ser el tuyo.